Ok, esta es la salida actual. Vamos a hacerle este sifón invertido, se lo vamos a soldar para que el aceite que sube al evaporador no retorne. Y adicionalmente le vamos a hacer una caída hasta aquel punto para que el aceite no se quede en el tubo, sino se acumule al final y luego a través de otro sifón lo absorbe y lo lleva al compresor. Ok, listo el último sifón que va para allá. Bueno, falta otro más que aún falta por soldar, que es el sifón invertido que va a la salida del techo en el cuarto frío. Bueno, ya como ustedes pueden ver, ya aquí terminamos lo que es la modificación de la tubería. Tenemos el sifón invertido y la tubería con una pequeña inclinación hasta el sifón que se encuentra ya en aquel otro lado. Vamos a ver si lo logramos enfocar. Ahí está el sifón. Aquí tenemos la caja de controles con nuestro controlador, con nuestro dispositivo de ZZ Controls diamante, porque la idea es, una vez que el cuarto frío arranque, nosotros podamos monitorear hemos puesto varias sondas, una a la entrada del evaporador, una a la salida del evaporador, una sonda de humedad relativa y una sonda de temperatura también en el evaporador, para poder nosotros determinar el salto térmico, poder determinar el delta T con el que está trabajando el evaporador y poder nosotros conocer cuál es el rendimiento que tiene en este momento el evaporador o el difusor. Así que bueno, aquí vamos. Ok, aquí tengo unas imágenes que he tomado para poderles mostrar exactamente los sitios donde ubiqué las sondas para poder recabar la información que les mencioné anteriormente y poder determinar esos parámetros importantes como el delta T del evaporador y otros parámetros importantes que vale la pena recabar, tener en consideración. Aquí tenemos la primera imagen donde ubico el sensor para medir la temperatura a la salida del evaporador, la temperatura del aire a la salida del evaporador. Luego aquí hay tres sensores. En el primero le estoy mostrando este que es el sensor que mide la temperatura del aire a la entrada del evaporador, pero es el sensor que pertenece al controlador de temperatura digital Full Gauge. Es un sensor de doble sonda, perdón, un controlador de doble sonda. Eh, Recordemos que este sensor, al medir la temperatura del aire a la entrada de la cámara, es el que mide también directamente la temperatura del cuarto frío y el que nos manda a apagar el compresor por el set point cuando llega la temperatura de trabajo que deseamos. Aquí, esta cajita negra que ustedes ven aquí es el sensor de humedad relativa de la gente del dispositivo de ZZ Controls. Este sensor, aparte de medirnos la humedad relativa, también nos mide un parámetro de temperatura que es importante también tenerla en cuenta. Aquí tenemos un tercer sensor que mide la temperatura del aire, al igual que este otro, a la entrada de la cámara, pero es el que nos va a recabar y a almacenar la data que nosotros queremos para poder analizarla. Aquí ubicamos un sensor a la salida de la válvula de expansión para poder determinar esa temperatura de evaporación. Eh, Aquí justamente en este punto. Y aquí no se logra ver bien, por eso aquí vemos el cable donde llega la sonda para medir la temperatura a la salida del evaporador. ¿Sí?
Y bueno, vale la pena acotar de que aquí está el sifón que nosotros le adaptamos al evaporador del cuarto frío. Entonces ya con toda esta información, ¿sí? Con todos estos sensores que nos van a ayudar a recabar esa información, les voy a mostrar el cuadro resumen con los datos que está recabando estas sondas en este momento. Ok, fíjense ustedes cómo son los datos o cuáles son los datos que estamos recabando. Aquí tengo una captura donde hay dos tablas con dos momentos diferentes. Un momento donde hay una serie de lecturas estando el compresor apagado y un segundo momento donde hay otra serie de lecturas con el compresor encendido, pero ya justo en el momento de llegar a apagar por set point. ¿Sí? Recordemos que el set point de este cuarto frío es de 0 grados, sin embargo, eh, lo hemos bajado a -1 para ver cómo es ese rendimiento y ver si efectivamente cuáles son los tiempos de encendido y apagado el compresor, pero bueno, esa información la vamos a mostrar en un video diferente. Por ahora quiero mostrarles esta data. Fíjense algo. Vamos a concentrarnos aquí primero en esta condición con el compresor apagado. Fíjense algo que salta a la vista primero. La humedad relativa. Esta humedad relativa, de acuerdo al histórico que nosotros hemos registrado, sube al 99% mientras el compresor apaga por set point, que va a ser una condición diferente cuando arranca, ya la vamos a mostrar más adelante. Y aquí vemos la temperatura del aire a la salida del difusor, la temperatura del aire a la entrada, 0.6, ¿sí? Esta temperatura de salida es la de la sonda que está en contacto con el tubo justamente a la salida del evaporador. Aquí vemos el voltaje de trabajo. No hay corriente y no hay potencia porque nosotros, para este caso, no conectamos el toroide o el sensor que mide la corriente. Nos quisimos enfocar en el parámetro de temperatura. Aquí vemos la segunda condición, ahora con el compresor encendido. Fíjense algo. Vemos aquí inmediatamente que la temperatura del aire a la salida del difusor es -3, ¿sí? Aproximadamente. La temperatura del aire a la entrada de la cámara -1.5. Nosotros tenemos el set point en -1, pero acuérdense que cuando apaga la unidad, inmediatamente no es que la temperatura va a comenzar a descender. Siempre hay un salto térmico que baja un poco más la temperatura del aire. Eso se llama histéresis, si más no me equivoco. Si estoy equivocado, pues me corrigen. Por histéresis, ese rebote de temperatura, tanto hacia arriba como hacia abajo del set point. Tenemos la temperatura a la salida del difusor. Recuerden que es la temperatura del bulbo que está en contacto con el tubo. La temperatura de evaporación, fíjense que tenemos aproximadamente una diferencia de 1.8 grados entre la entrada del difusor y la salida del difusor. Tenemos la temperatura del sensor de humedad relativa, que está muy próxima a la temperatura del aire de la entrada del difusor, porque estos dos sensores están ubicados en el mismo punto. Y tenemos la humedad relativa. Miren cómo bajó este valor de humedad relativa. Estaba en 99, bajó a 81. Recordemos que para este caso nosotros queremos almacenar o refrigerar carne sin empaquetar, carne de res,